ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاج. Assalamu alaikum wa rahmatullahi, muy buenas tardes y bienvenidos a su programa de los lunes y los miércoles por la tarde, o jueves mejor dicho, Consultas Islámicas. Hoy vamos a hablar de un tema realmente importante y es que nos han llegado y nos llevan llegando desde hace un tiempo preguntas que se han repetido tantas veces que no tenemos más remedio que tratarlas juntas en el programa de hoy, que esperemos que nos dé tiempo a tratarlo. Es un tema que lleva siglos siendo debatido, siendo discutido, y está en los libros de jurisprudencia, de derecho, incluso también de creencia islámica. Vamos a hablar de lo que podemos denominar, o lo que se denomina Shia, que es una parte de los musulmanes, o no, según opiniones según de qué se habla. Así que vamos a desgranar qué son Shia, sus creencias, sus prácticas, si son musulmanes o no, para finalizar el programa y así ayudaros a tener una idea clara, lo más clara posible, sobre este tema. Y ustedes son bienvenidos también para que puedan participar en el programa. Pero antes doy la bienvenida a nuestro hermano y compañero Mohamed Said Adil. Assalamu alaikum, Mohamed Said. Bienvenido. Bien hallado, barakallahu fik. No es nada fácil tratar este tema, sobre todo, digamos, en televisión o en público. Por supuesto, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, sallallahu alaihi wa baraka ala mulana rasulillah wa alihi wa sahbihi, en el nombre de Allah, el misericordioso y el clemente, alabado sea Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con su amado profeta Muhammad, sus familiares, compañeros y aquellos que siguieron su guía hasta el día del juicio final. Es un tema profundo, es un tema académico incluso, es un tema que hay que matizar en ciertos aspectos para no confundir a la gente negativa y positivamente, no utilizar, digamos, demagogia en estos temas. Y mucho menos la simpleza, ¿no? Y mucho menos la simpleza, porque es algo complejo. Como dicen nuestros sabios, al-hukmu ala shay'i far'un an tasawwurihi, digamos, emitir un juicio respecto a algo emana desde una concepción amplia, un concepto clarificado sobre ese mismo tema y esa misma cuestión. Hablar de los Shia como, digamos, limitarlo a una población de cierto país en una zona geográfica que está en conflicto con los países de alrededor o que tiene por alguna práctica o tiene una agenda política, etcétera, sería pues reducir y simplificar este tema a algo muy limitado, ¿no? Pero hablar de los Shia teniendo en cuenta, digamos, las raíces históricas, las raíces ideológicas de creencia, las diferencias en la jurisprudencia, las cuestiones políticas, el transcurso histórico de el predominio político, las intenciones, las bases, las expectativas que tiene ese grupo, etcétera, eso nos ayudaría a conceptualizar los hechos actuales, ¿no? La actualidad de hoy en día, para entenderla y llegar, digamos, a poner los puntos sobre las IES y tener una postura clara respecto a cada grupo dentro de ese conjunto que se puede denominar como Shia. Así que mucha atención, cuidado con los detalles y digamos, si alguien siente necesidad de profundizar más, evidentemente, y conocer más detalles, pues hay suficientes libros y suficiente bibliografía para que puedan hacerlo. Les decía que ustedes también pueden participar, así que pueden hacerlo llamándonos al teléfono de siempre, 911 73 02 51, 911 73 02 51. También lo pueden hacer, como de costumbre, a través del correo electrónico, escribiéndonos a consultas@cordobainternacional.com y, como no, a través de nuestros perfiles en las redes sociales. En Facebook es facebook.com/consultas islámicas, y también en Twitter en @Córdoba_Inter. Así que vamos a desgranar el tema poquito a poco, vamos a ir pasito a paso. Lo primero, ¿qué son los Shia? La primera pregunta que nos hace todo el mundo. Shia viene del término en árabe de Shi'atu fulan, ¿no? Los seguidores, los partidarios, ¿no? de alguien o de algo, de cierta ideología. Tashayya li fulan, pues le ha seguido
Shayya al-Janaza la ha seguido, la ha acompañado. Entonces, alguien que acompaña en las creencias, en las convicciones, que siente inclinación, que sigue un ídolo, que sigue una persona, que sigue una tendencia. Shia históricamente, ¿no? Hay algunos historiadores que hablan del inicio de ese grupo en la época, ¿no? del conflicto entre el Imam Ali radiyallahu anhu ardah y otro de los compañeros Muawiyah ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu ardah. Digamos, un malentendido, diferencias políticas entre dos grandes de los Sahaba en cierto contexto histórico, que es el Imam Ali y Muawiyah ibn Abi Sufyan, después de la muerte del tercer califa, que es Uthman ibn Affan. Decir que los Shia inician ahí como grupo, como ideología, como tendencia, como política, como escuela jurídica sería un gravísimo error, porque aquellos que se sumaron al bando del Imam Ali eran partidarios de su política y su opinión y su postura en aquel entonces, eran de los Sahaba y eran gente de Ahl Sunnah wal Jama'a, y es lo que cree la gente de Ahl Sunnah wal Jama'a, que decimos que el Imam Ali tenía la razón y que Muawiyah ibn Abi Sufyan había hecho un esfuerzo, se había equivocado en valorar la situación, ¿no? Y ellos eran partidarios del juicio, de la postura, de las opiniones, de las decisiones que había tomado el Imam Ali en aquel entonces. Por lo tanto, hablar del Shia en aquel entonces, desde aquel entonces, no es lo que entendemos hoy. Efectivamente, Shia del Imam Ali son Ahl Sunnah wal Jama'a, son partidarios del Imam Ali en su postura política y ideológica en aquel entonces, acorde al contexto y ese conflicto que tenían y esas diferencias políticas que había. También hay quien habla de Shi'at al-Husayn ibn Ali radiyallahu anhu. El Husayn ibn Ali radiyallahu anhu también se rebeló en contra de la dinastía Omeya para recuperar, digamos, el mandato, recuperar el gobierno en aquel entonces, y apoyado por un grupo de gente en Irak, en la zona de Kufa, ¿no? la zona de Persia en la actualidad, donde se concentra, digamos, la tendencia Shia en la actualidad, pues le habían prometido apoyarle en su, digamos... se puede decir revolución. Revolución, sí, revolución en contra de los Omeyyá en aquel entonces, y fue abatido, cayó mártir radiyallahu anhu ardah, y ese grupo también se denomina Shi'at al-Imam Hussein, como un grupo que había sido partidario de la revolución que había liderado el nieto del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en contra de la dinastía Umayyad, valorando que era injusta, que había roto con las bases de Shura, del Khilafa que habían establecido los cuatro califas antes, o los cinco califas, incluyendo al-Hasan ibn Ali radiyallahu anhu ardah, y lo habían convertido en una monarquía hereditaria, etc. Por lo tanto, ya empezó a recobrar, digamos, ese partidismo o esa tendencia, una connotación política, una connotación no simplemente religiosa. Y siempre se ha destacado por la inclinación, o se ha justificado por la inclinación hacia Ahl-Bayt, la familia del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fueron partidarios del Imam Ali, que es el primo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fueron partidarios del nieto del profeta, que es el Husayn ibn Ali radiyallahu anhu ardah, y cayó mártir. A través de la caída o la muerte o el martirio del Husayn ibn Ali radiyallahu anhu ardah, surgen ciertos grupos para recuperar, digamos, esa revolución y seguir luchando para acabar con la dinastía Omeya, siguiendo los pasos de al-Husayn radiyallahu anhu ardah, pero cada vez, digamos, dándole más dimensión política y cada vez más radicalizada. Eso es, y cada vez más radicalizada, y convirtió, digamos, esa revolución en una lucha en contra del otro bando. Todos aquellos que no están en el bando de los que luchan por los ideales por los cuales cayó mártir el Imam Hussein radiyallahu anhu ardah son contrarios, por lo tanto son adversarios y son enemigos, que es la parte de Ahl Sunnah wal Jama'a. Y a través de ahí iban buscando justificaciones ideológicas, religiosas, jurisdiccionales, para dar legitimidad a sus movimientos revolucionarios, a sus movimientos, a ese trabajo de milicias incluso en algunos entonces. Se suma
en ese contexto histórico, pues el nacionalismo persa, ¿no? La zona era marcada por los grupos, los pueblos que eran de origen persa, que habían sufrido una derrota con las conquistas de los musulmanes árabes en aquel entonces. Tenían ese recelo, ese rencor hacia los musulmanes árabes por esa supremacía, ¿no?, persa que sentían, porque les habían derrotado, habían acabado con el imperio persa, todavía no habían asimilado el Islam, muchos se habían camuflado y habían aceptado el Islam por debilidad y por no tener otra opción y por miedo. Por lo tanto, se sumaron a esos movimientos que levantaban la bandera de el amor de la familia del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seguir la revolución y acabar con la dinastía omeya. Se suma aquí también la dinastía abbasí en su lucha también por el gobierno y por acabar con la dinastía omeya, y aquí sí podemos empezar a hablar de una especie tendencia de conmutación y de transformación hacia la justificación religiosa de lo político. Por supuesto, y ahí ya podemos hablar del resurgimiento, el surgimiento de lo que se denomina hoy en día Shia. Se van cogiendo forma, se van haciendo grupos según sus ideologías, según sus líderes, y destaca una de entre ellos, que es al-Ithna Ashariya, los duodecimanos. Los duodecimanos que proclaman el imamato, al-imama, de los descendientes del imam Hussein. Todo hijo varón mayor, el mayor de los hijos varones de cada descendiente del imam Hussein radiyallahu anhu arda, es el que merece ser el gobernante, es el que tiene que liderar y es el que tiene que ser el líder. Por lo tanto, iban siguiendo esos imames hasta llegar al duodécimo, que es el Muhammad ibn al-Hassan ibn Ali al-Askari, que era un niño de 5 años y había fallecido. Esto ocurre aproximadamente en el año 260 de la hijra del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y ahí se acaba esa descendencia. Por lo tanto, se tienen... ahí pasa Antes de llegar justo a este punto, a mí me gustaría preguntarte sobre... tenemos por una parte la dinastía omeya y posteriormente a la dinastía abbasí, que es, como bien has dicho, la instauración de una especie de monarquía hereditaria. Vale, estos serían el bando, entre comillas, enemigo para los que proclaman que el poder debería de estar en la descendencia del profeta y en concreto del imam Ali y sus descendientes. Pero para los partidarios, digamos, para los Shia, ¿cómo justifican que tiene que ser, como bien has dicho, el imam Ali, su hijo varón mayor, y así sucesivamente hasta el duodécimo? ¿De dónde viene esto? Esto se hereda, de la cultura persa, ¿no? No tiene origen en el Islam. El origen en el Islam no tiene ningún fundamento, no hay ningún texto jurídico, ni ninguna ley coránica, ni ningún hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que especifica que los líderes de los musulmanes tienen que ser sus descendientes varones y los hijos mayores de cada descendiente del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lo que se denomina al-miraz, la herencia del gobierno, del mandato, del reino, del poder, ¿no? Y ellos lo heredan de esos grupos nacionalistas persas que se habían aprovechado de esa situación de desestabilidad de la comunidad musulmana para poder recuperar el imperio persa y devolverle, digamos, la derrota a los musulmanes y vengarse de ellos por haber acabado con su imperio, con su desarrollo, con su civilización, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta las grandes conquistas que llevaron a cabo los musulmanes después de en la época omeya, sobre todo, ¿no? Ese rencor y ese odio a los omeya y ese rencor al Islam y a los musulmanes que acabaron con la historia de toda una civilización pagana y que adoraba al fuego y adoraba a sus gobernantes y los idealizaba hasta el punto de hacerles copartícipes con Allah subhanahu wa ta'ala, y se sumaron a esa bandera revolucionaria de aquellos que por supuestamente el amor hacia la familia del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam reclamaban la recuperación del poder a la familia del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muy bien, has dicho que el grupo principal, luego nos vas a decir, digamos, cuáles son los grupos principales, porque también cuando hablamos de la comunidad Shia o hablamos del grupo Shia así de forma genérica, en realidad se subdivide en varios grupos, algunos son más extensos que otros. El principal es el grupo duodecimano.
se llama duodecimano porque son 12 los imanes que tienen. Has hablado de 11, luego el duodecimano es un niño fallecido. ¿Cómo se justifica este duodécimo y se dice que es el imam al-Mahdi? Claro, ellos seguían con esa tendencia del imamato y tenían, digamos, posibilidad de justificarlo porque en cada época había un descendiente de ese hijo del anterior que sucede, ¿no? Su padre, hasta llegar al Imam Hassan, el Imam Hassan ibn Ali radiyallahu anhu arda. Pasa con el Hassan ibn Ali al-Askari y fallece de manera, digamos, un poco dudosa, y luego deja un niño de 5 años que fallece también y no hay descendientes. Ese niño no ha llegado a la edad de la mayoría para tener familia y para tener un descendiente, por lo tanto aquí se acaba el cuento del imamato para ellos, por lo tanto lo tienen que justificar. Ahí se creen ellos lo que denominan el ghiyab al-imam, ¿no? Ghaibat al-imam, ha desaparecido el imam, se ha metido se ha ocultado en un sirdab, en un lugar en Samarra, en Irak hoy en día, y está ocultado, digamos, y está camuflado hasta un día que va a salir. Se denomina al-Mahdi al-Muntadar, el guía esperado, ¿no? Que menciona al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en otros hadices, pero habla del contexto de la cercanía del día de la resurrección, y tiene otras cualidades y tiene otras características que no tienen nada que ver con este imam, y ese imam está ahí protegiéndose, refugiándose hasta que salga para liderarles ellos en contra de todos los que no creen en ellos, y han convertido el imamato en una base de la creencia shi'i, y aquella persona que no cree en el imamato, pues para ellos no es musulmán, es kafir, por lo tanto tiene otra consideración, es un enemigo declarado, por lo tanto declaran toda al-Sunnah a todos los suníes como enemigos, como kuffar, como gente que es lícito acabar con su vida, tomar sus bienes, digamos, hacerse con sus pertenencias, etc. Llegaremos ahora a ese punto de qué piensan de las demás ramas, sobre todo de Ahlus-Sunnah wal-Jamā'ah, que es la umma prácticamente en su totalidad, o casi en el 90 y pico %. Pero cuando hay una especie de error, y es que los imanes que dicen los Shia que son imanes del Shia, en realidad son también imanes de todos los musulmanes, de al-Sunnah, no es que sean exclusivos de claro, una los que han hecho ese grupo de Shia, ¿no? Una vez que haya tomado esa forma política, ideológica, con cierta agenda incluso de expansión para expandir ese predominio shií, es jugar con el tema del amor a la familia del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan a entender de que ellos aman más a la familia del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y que la gente del Sunna es contradictoria y odia y enemiga a la familia del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y es todo lo contrario, ¿no? Al-Sunnah wal-Jamā'ah aman a la familia del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ahlul Bayt radiyallahu anhum ardahum alayhim salam, y los tienen en una categoría muy estimada, muy elevada, y le tienen una consideración especial, y son muy respetados y muy queridos por la simple razón. Tanto que prácticamente han sido los jefes de Estado de los diferentes estados musulmanes. Por supuesto, sobre todo en el Magreb, que adoptaron, digamos, diferentes dinastías. Todas tienen relación con la familia del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y ellos han jugado con esa cuestión y han intentado justificarse a través de el amor hacia la familia del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que son partidarios de la familia del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que buscan recuperar el poder para la familia del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mientras tanto, no existe ningún texto jurídico que nos llama a eso, a que el poder en el Islam esté exclusivamente en los descendientes del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aunque en la práctica los suníes es lo que hacen. Efectivamente, aunque la práctica es darles poder por esa estimación y esa descendencia y esa cercanía y ese linaje que tiene relación con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y también insistiendo en que los mismos descendientes del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no lo buscaban, no lo reclamaban, tampoco ellos buscaban ese imamato, sino se le atribuyó a través de esos grupos supuestamente, y han ido atribuyéndoles, digamos, características hasta llegar
a hacerles, a considerarles como divinizarles, ¿no? Incluso que hay grupos, por ejemplo, como el Qaramita o como el Ismailía, que creen en el hulul, que Allah subhanahu wa ta'ala digamos, fusiona en el cuerpo del imam y ese imam ya tiene las características de Dios. Han creído en ellos lo que se denomina al-isma, la infalibilidad, que son infalibles, sus opiniones son iguales, sus dichos son iguales que el Sagrado Corán y que el hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niegan todas las referencias de Ahl-Sunnah wal Jama'a, piensan que el Corán es tergiversado y que es muharraf. Hablaremos de esas creencias justamente. Nos has dicho que han aparecido muy posteriormente, es decir, una vez que ya es una especie de corriente política, para justificar su diferenciación con el resto de la umma buscan pretextos religiosos para, incluso no reconociendo la sunna o haciendo una lectura unas interpretaciones muy alejadas de algunos versículos del Corán. Pero antes de llegar a las creencias propiamente de esta comunidad, ¿ellos practican los pilares del Islam o no? Es decir, se dicen musulmanes, se proclaman musulmanes, evidentemente, son contados entre los musulmanes. Lo básico que conocemos de los pilares del Islam, como la oración, como el zakat, como el ayuno, como el hajj, ¿lo practican o no lo practican? Empezando con el primer pilar, que es el pilar del testimonio de la fe, que es la creencia. Ellos, si hablamos del Ithne Ashariya, de los duodecimanos. Los duodecimanos piensan que Ali radiyallahu anhu arda, ciertos grupos dentro de esos Ithne Ashariya piensan que es el que merecía la profecía, más que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que Gabriel alayhi salam fue asignado para mandar la revelación al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y se equivocó de profeta. En vez de asignárselo a Ali radiyallahu anhu arda, se lo dio al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Incluso piensan que Ali radiyallahu anhu arda mandó a Muhammad sallallahu alaihi wasallam para que hablara de su profecía, para que hablara de la profecía de Ali. Muhammad sallallahu alaihi wasallam se aprovechó de la ocasión y se la atribuyó a sí mismo. Y incluso quiero entenderlo un poco porque es un poco difícil de entender. Es decir, Dios manda al arcángel Gabriel. En esos entonces el profeta, la paz sea con él, tiene 40 años. Y el imam Ali tenía apenas 10 años. 10 años. ¿Podía ser un profeta de 10 años? No, pero según sus creencias, es decir, ellos piensan hasta tal punto, piensan en que el Gabriel se equivocó en vez de asignárselo al imam Ali radiyallahu anhu arda, o también otra versión que se lo atribuyó al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para, digamos, salvaguardarlo y mantenerlo y preparar el terreno al imam Ali radiyallahu anhu arda y luego entregárselo, pero el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam un poco rebuscado. Efectivamente. Por lo tanto, el aspecto de la creencia en sí tiene ciertas equivocaciones y tiene muchas incongruencias. Efectivamente. Por lo tanto, si hablamos de esos grupos extremistas, al-Ghulat, ¿no? Ghulat al-Shia, la primera base, que es la fe, no la tienen. Por lo tanto, no se le puede considerar como musulmanes. Si hablamos de as-Salah a nivel de jurisprudencia, del derecho jurídico, del fiqh, como ellos consideran, ¿por qué la escuela Shi'i pues, se diferencia en muchos aspectos de la escuela suní? Porque ellos no reconocen la totalidad de la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque para ellos los sahabas son kuffar. La mayoría de los sahabas, salvo unos 13 o 12 sahabas radwanullahi alaihim, todos los demás los consideran como kufar. Por lo tanto, toda la sunna que nos transmitieron, todo Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, el Kutub al-Sitta, al-A'imma al-Arba'a, ¿no? Las escuelas jurídicas reconocidas por la mayoría de los musulmanes no las reconocen y se basan sobre los dichos de los imames, en su mayoría atribuidos de manera falsa. Por lo tanto, todo el fiqh shi'i está basado sobre lo que dicen supuestamente los imames en su referencia al Kafi o Bihar al-Anwar o Tafsir al-Qumni, etc. Y por eso hay muchas diferencias. Por lo tanto, si entramos en el Salah es diferente en ciertos aspectos prácticos, aunque creen en su obligatoriedad y que es un pilar del Islam. En el Zakat tienen ellos el humus, a diferencia de nosotros que tenemos diferentes porcentajes en función. Y el Hajj también ellos tienen una consideración. La visita de las tumbas de los imames es mucho mejor incluso que ir a la casa de Allah subhanahu wa ta'ala. Ir a visitar la tumba del Hussein es más que hacer una umra, hacer el Hajj. Es igual para ellos según
sus referencias. El Kafi es como si hablamos de Sahih al-Bukhari para la gente de Sunna. Dicen ellos, visitar la tumba del Hussein es como visitar a Allah subhanahu wa ta'ala, glorificado sea, ta'ala Allah amma yaqulun, en su propio trono. Ta'ala Allah amma yaqulun. Es decir, practica los 5 pilares, pero con unos matices que podrían perfectamente, digamos, excluirles y añaden ciertas cuestiones, que es el imamato, que es un pilar, y luego hablan de at-taqiyya y hablan de ar-raj'a, etcétera, que podemos detallar. Justamente la pregunta es, ¿qué diferencia a los musulmanes, es decir, suníes en su mayoría, que son el 90% de los musulmanes, de los Shia, de forma breve, para irnos a una pausa y volveremos ya para desgranar punto por punto? Me gustaría insistir en ese aspecto que acabas de mencionar, que lo que diferencia el Shia, que es el 10%, de los Sunna, que son el 90%, porque en la actualidad, cuando se habla de Sunna y Shia, se pretende equiparar. O se da una impresión de que los musulmanes se dividen en dos, en Sunna y Shia. Eso está mal, eso es un gravísimo error, porque Shia hoy en día pueden representar como mucho un 11% de la totalidad de los musulmanes en el mundo. Como puede haber otras categorías dentro de Ahl Sunnah wal Jama'a, como digamos tendencias ideológicas, espirituales o escuelas de derecho jurídico, que pueden representar un porcentaje muchísimo mayor que los mismos Shia. Por lo tanto, se intenta politizar y hacer cierta demagogia con digamos, el sectarismo, ¿no? Político. Equiparar entre Sunna y Shia. Sunna son la mayoría, el Sunna wal Jama'a son el 90% de los musulmanes. Por lo tanto, estamos hablando de un grupo, y dentro de ese grupo hay diferentes grupos. Por lo tanto, no es homogéneo en su totalidad. Hablamos de al-Ghulat, de los que son los grupos extremistas de los Shia, que unánimemente, según nuestras referencias y nuestros sabios y nuestros organismos, no se consideran como musulmanes, y esa minoría que se queda de esa minoría no representa, digamos, un gran porcentaje dentro de la totalidad de los musulmanes para tenerles en cuenta, como para decir, no, Sunna y Shia, ¿no? Y hay que hablar de tú a tú entre un grupo mayoritario y un grupo minoritario que su tendencia religiosa va marcada por una agenda política para acabar con esa mayoría o para establecer otro orden a nivel mundial según sus creencias y según sus ideales. Se diferencian con nosotros en la creencia en el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Estamos hablando de los grupos radicales. Se diferencia entre nosotros en considerar el imamato una de las bases de la creencia. Quien no cree en al-a'imma, al-ithna ashar, es kafir para ellos. Y quien no cree en al-asma del a'imma, que son infalibles, que ellos sus palabras son como el Sagrado Corán, como la Sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ciertos grupos por encima del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El imán para ellos, y estas son palabras recogidas en la obra de al-Khomeini, que es el líder de la revolución iraní en el año 79, en su libro Al-Hukuma al-Islamiyya, el gobierno islámico, dice el imán tiene un grado que no alcanza ningún ángel cercano a Allah ni ningún profeta enviado. له مقام عند الله لا يدركه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. Esas son palabras del líder de la revolución, textuales, y están recogidas en su obra Al-Hukuma al-Islamiyya. El imán para ellos está por encima del malaika y por encima del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ciertos grupos los a'immas son infalibles y están por encima de todos los profetas salvo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y para otros por encima de todos los profetas salvo los 5 destacados ulul azm, y para los últimos están digamos en la misma escala o en el mismo grado que los profetas. Y esto no tiene ningún fundamento. Y ellos dicen que el profeta mencionó a los a'imma para ellos, incluso los mismos grupos de Shia se diferencian en considerar un imam u otro. Porque para el Ismailía la descendencia de los imames digamos viene de Ja'far al-Sadiq, y para el Ithna Asharía de Musa al-Kadhim. Por lo tanto, entre ellos no hay consenso en considerar cuáles son los imames, y dicen que el profeta los mencionó y que los sahaba taparon esos nombres y no los transmitieron. Por lo tanto, son kuffar y son fusaq y son traidores porque ocultaron los nombres de los a'imma. Y quien no cree en el imamato de esos a'imma, para ellos no es musulmán. Bueno, vamos a descansar un poco de tantas incoherencias. Muy denso esto. Nos vamos a una pequeña pausa y volvemos después. Hasta ahora. في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب
Salam alaikum, bienvenidos de vuelta a esta segunda parte de Consultas Islámicas que dedicamos hoy al tema de Shia, quiénes son, sus creencias, sus prácticas. Lo habíamos dejado en que incluso los propios Shia, que se subdividen en varios grupos, digamos, hay diferencias incluso sobre los propios imanes, ¿no? ¿Nos puedes decir cuáles son las escuelas principales que divergen sobre los propios imames? Sí, los más destacados y las peores, ¿no? Los peores grupos, dentro de ellos los más extremistas, que son el Ithna Ashariya, los imamitas, los duodecimanos, y luego están el Ismailiyya, que en su origen este grupo está fundado por un judío que se había camuflado como musulmán, que es Maymun al-Qaddah, y que uno de sus nietos, Ubaydullah ibn al-Husayn, se atribuyó, digamos, el linaje de la descendencia del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y fundó su propia dinastía que en el norte de África y en Egipto, que luego se conocieron como al-Fatimiyun, y en realidad son al-Ubaydiyun, atribuyéndole el nombre de ese nieto de ese judío, y ese es uno de los grupos más radicales también. Esos divergen entre el Ithna Ashariya en la consideración de la descendencia de los imames. Estos separan en Ja'far al-Sadiq y su descendiente Ismail, y los otros siguen, digamos, la tendencia por la parte de Musa al-Kadhim, uno de los nietos también del Husayn ibn Ali. También están el Qaramita. El Qaramita, pues, es un grupo conocido por ser sangriento, que son unos vándalos que se dedicaban a asesinar y a matar en nombre de esos imames también, creyendo que todos los que no creen en que los imames son infalibles y que son los seguidores de los descendientes del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, acababan con ellos. Incluso hicieron una matanza en el mismo Haram, en la mezquita sagrada, en la época del Hajj, y robaron incluso la piedra negra y hicieron una masacre ahí, etcétera. Todos esos grupos son de los más radicales que hoy en día tienen sus descendientes. El Ithna Ashariya se concentran en Irán, Irak y Líbano, y son la mayoría hoy en día en los grupos de Shia. Luego hay otros grupos que son cercanos al Sunnah wal Jama'a. Prácticamente, ¿estos son los extremistas? Sí, podemos destacar al-Zaydiyya, que siguiendo el Zayd ibn Ali ibn Zayn al-Abidin ibn al-Husayn ibn Ali radiyallahu anhu arda, que es el nieto del imam al-Husayn, ¿no? Y incluso se rebelaron en contra de él un grupo de los Shia, que son al-Rafida, al-Rawafid, porque al-Rafida son los que rechazaron su opinión en Abu Bakr y Umar radiyallahu anhu. Cuando le preguntaron a ese nieto del imam Hussein por Abu Bakr y Umar, pues pidió por ellos complacencia de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces lo rechazaron y salieron, se sublevaron sobre él radiyallahu anhu arda, y hicieron otro grupo. Esos son az-Zaydiyya. La diferencia que tienen con al-Sunnah wal Jama'a es que ellos creen que el imam Ali es ahaqqu bil khilafa, que merece más el califato antes que Umar y antes que Abu Bakr as-Siddiq y Uthman radiyallahu anhu arda. Es una diferencia en las ramas de la creencia que no afecta, y en las cuestiones del fiqh son muy cercanos a al-Sunnah wal Jama'a prácticamente, y se concentraban normalmente en la zona de Yemen, que son az-Zaydiyya, ¿no? Que nisbatan ila Zayd ibn Ali ibn Zayn al-Abidin ibn al-Husayn ibn Ali radiyallahu anhu, que actualmente se considera la segunda rama más importante dentro del mundo Shia, ¿no? Efectivamente. ¿Por qué justamente se concentran en esta zona geográfica, Irán, Irak? Históricamente porque nacieron esos grupos de apoyo al Imam Hussein en el Kufa, ¿no? En la parte de Irán, en la parte de Persia, antiguamente Irán, Irak. Y hoy en día es un punto destacado para todos los Shia porque, digamos, acoge los principales lugares sagrados para ellos. Según ellos, la tumba del Imam Ali está en el Najaf, está en Irak. La tumba del Imam Hussein está en Karbala, y 6 otras tumbas está en Musa al-Kadhim, está en el Kadhimiyya en el Irak, y luego está la tumba del Hassan al-Askari en Samarra, etc. Estos lugares para ellos son lugares muy sagrados. Por lo tanto, siempre Irak para los Shia era
un lugar destacado espiritualmente, tiene una simbología histórica porque los líderes están ahí enterrados según ellos, porque incluso es cuestionable y cuestionado históricamente la certeza de que estén enterrados ahí efectivamente el imam Ali o el imam Hussein radiyallahu anhu arda, y por lo tanto recobra mucha importancia para ellos y es una zona históricamente también tiene relación con el imperio persa, donde surgen esos movimientos nacionalistas que se sumaron a esos grupos Shia para combatir en contra de la dinastía Umayyad, para acabar con ella. Por lo tanto, siempre han hecho todo lo posible para mantener el predominio y expandirse. La zona de Bahrein también, porque antiguamente era una provincia de Irán, por lo tanto quieren recuperarla y es de mayoría Shi'i y se quieren expandir. En la época, en el siglo 3 y 4 de la Hijra, pues intentaron expandirse en el norte de África y lo consiguieron, establecieron su dinastía Fatimí Ubaidiyya en el norte de África, en Marruecos, en Túnez, en Egipto también llegaron a gobernar hasta que acabó con ellos Salah ad-Din al-Ayyubi radiyallahu anhu arda y rahimahullah ta'ala, antes de la apertura o la reconquista de Jerusalén. Y desaparecieron hasta luego volver en el siglo IX de la Hijra con la dinastía Safaví, ¿no?, en Irán. Y ahí surge de nuevo los Shia como ideología religiosa y fuerza política, como poder político en Irán. Y luego hicieron competencia a los turcos, a los otomanos, hasta acabar con ellos, aliándose con las fuerzas occidentales, con los portugueses y principalmente hasta acabar con el califato otomano, y estuvieron establecidos en Irán y se perdió un poco los rasgos, digamos, religiosos de ese poder shií en esa zona hasta que se recuperó en el 79 a través de la revolución Jomeini. Hay que decir que, hablando de la dinastía Safaví, hay un plus, hay algo más que el chiismo, digamos, tradicional, y es que se añade lo que es el misticismo, que es, cuando se habla de misticismo y política, puedes imaginarte la mezcla y puedes imaginarte las cosas que pueden dar lugar, y hubo justamente exterminio de las personas en Irán de las que no profesaban la fe chií. Irán hace 2 siglos era mayoritariamente suní también, hasta que con los safawíes, digamos, convirtieron a la gente en shia duodecimanos obligatoriamente. Tenemos que ir breve porque nos quedan apenas 20 minutos. Vamos a ir hacia, ya conocemos un poco las raíces históricas, la trayectoria histórica del grupo, de la comunidad chií con sus subgrupos. Hablando ahora de las principales creencias que les distinguen del resto de los musulmanes. Por ejemplo, respecto al Corán, ¿qué dicen del Corán? El Corán ellos consideran que está tergiversado, que está manipulado, que los sahaba radwanullahi alayhim ocultaron muchas aleas que hablaban de las virtudes de la familia del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, específicamente de Ali radiyallahu anhu y sus descendientes, y las aleas que hablaban de los imames, ¿no? Y para ellos hay un mushaf que le fue revelado al imam Ali, que es Mushaf Fátima, que contiene el doble o el triple o más de lo que contiene el Corán recogido por Uthman y por Abu Bakr as-Siddiq anteriormente, y en él están las verdades, y aparecerá, que es un Corán que está oculto, que aparecerá también con la reaparición del imam al-Mahdi, que es el hijo de Hassan ibn Ali al-Askari, Muhammad ibn Hassan ibn Ali al-Askari, que está en el Sirdab, que está, digamos, oculto en una especie de mihrab, y saldrá algún día para liderarles, y que volverán también, ellos creen en el raja del imam, que volverá el imam Ali radiyallahu anhu arda, y también conocerán una resurrección los profetas para combatir en las filas del imam Ali en contra de todos aquellos que no creen en el imamato del imam Ali, de todos sus descendientes. Creen que los sahaba manipularon el Sagrado Corán, que Abu Bakr as-Siddiq no es digno de que recoja el Sagrado Corán, porque sabemos que la recopilación del Sagrado Corán pasó por diferentes etapas. La primera es en la época de Abu Bakr as-Siddiq. Ellos consideran que Abu Bakr as-Siddiq es kafir, que Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu arda es kafir, que todos los sahaba prácticamente son kufar, por lo tanto no son dignos de transmitirnos la palabra de Allah. Por lo tanto, el Corán que tenemos hoy en día los musulmanes no es palabra de Dios. Evidentemente esta creencia
No podemos decir que todos los shias se lo creen, evidentemente, pero si se llega a creer, se deja de Quien ser cree en musulmán. esto, quien cree que el Sagrado Corán que hoy en día, Tenemos entre manos. quien cree que es musulmán y cree que el Corán que tenemos entre manos hoy día es tergiversado y es manipulado y es muharraf, es kafir. Es kafir. El tema de la sunna, ¿qué creen los shia de la sunna? No reconocen nuestras fuentes de la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de la tradición del profeta, todos los libros de recopilación del hadith, todas las fuentes, Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan al-Tirmidhi, Sunan Ibn Majah, Sunan Abu Dawud, Musnad Imam Ahmad, Muwatta Imam Malik, Mustadrak al-Hakim, Sunan al-Darimi, todas esas referencias reconocidas por Ahl-Sunnah wal Jama'a, que son las grandes obras y grandes referencias que recogen la tradición del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, son para ellos nulas, no reconocidas, no tienen ningún valor, son todas inventadas, tienen otras fuentes como el Kafi, como Bihar al-Anwar, que recogen los dichos de sus imames en su totalidad falsos y atribuidos de manera falsa a esos imames, donde se maldice a todos los que no creen en sus creencias y todos los sahaba que son contradictorios para ellos, y donde le da todas las virtudes y todas las cualidades hasta divinizar a sus imames. Aquí tengo dos preguntas antes de pasar a la siguiente creencia, y es ¿por qué no reconocen los hadices y por qué y cuándo empiezan a aparecer sus propias obras? No reconocen sus hadices automáticamente porque no creen en las personas que nos en la transmiten. sinceridad y en la dignidad de las personas que lo transmitieron. Si Porque creen para que ellos son todos los sahabas son para ellos apóstatas, que han salido del Islam por haber ocultado las verdades relacionadas con los imames, por haber reconocido el califato de Omar y de Abu Bakr y de Uthman antes que el imam Ali, por aquellos que estaban en el bando de Muawiyah ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu arda, en contra del imam Ali radiyallahu anhu arda, etc. Entonces todas esas referencias, Ummahat al-Mu'minin, las madres de los creyentes, las mujeres del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ellos Hafsa es hija de Omar, por lo tanto para ellos es apóstata y es lo peor. Aisha radiyallahu anhu arda es hija de Abu Bakr, la han tachado de todo, que es adúltera radiyallahu anhu arda, que engañó al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que ocultó las verdades, que manipuló, que cambió las versiones de los hadices, que no transmitió el mensaje del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y le atribuyen todos los adjetivos negativos, todo lo que mancha su imagen, y creen lo peor en ella. Y esas son nuestras madres radiyallahu anhu. Y los sahaba, prácticamente todos los sahaba son kufar para ellos, salvo Salman el-Farisi, porque es persa, Abu Dharr al-Ghifari, al-Miqdad ibn al-Aswad, Ammar ibn Yasir y otros pocos más. Unos 13 o 12 sahaba en cientos de miles de los sahaba que acompañaron al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y que dejaron sus vidas para transmitirnos el mensaje. Todos esos no valen, todo lo que transmitieron no valen, por lo tanto, ¿cómo pueden ser musulmanes? No reconocen esos hadices y sus obras estas aparecieron siglos después. Aparecieron siglos después, Cuando ya ni siquiera existen esos imanes. Efectivamente, si hablamos de que lo que denominan los historiadores Hirat al-Shia, una etapa de fitna donde ellos entraron en una confusión con la muerte de Muhammad ibn al-Hasan ibn Ali al-Askari, porque se muere el imam a los 5 años, ya no hay descendencia, ahí hubo un parón, cada grupo intentó salirse de ese apretón de alguna manera, y los que llegaron a la creencia del Ithna Asharia, los que se fueron por la rama ismailí, los que se fueron por la rama del Qaramita, etc. Y ahí empiezan cada uno a justificarse a través de inventarse. Estamos hablando del año 260. Las obras de los Shia no empiezan a surgir hasta el siglo III, finales del siglo II, siglo III. Pero las obras de los hadices del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam aparecieron muchísimo antes. Estamos hablando del imam Malik, estamos hablando del imam Abu Hanifa, Shafi'i, y con las cadenas bien claras. Y con las cadenas de transmisión, generación en generación, bien constatadas hasta hoy en día. Hoy en día tú mismo, si quieres buscar esa cadena de transmisión, tienes la referencia de cada uno de los que conforman y la biografía y la reputación de cada uno. Otra curiosidad, y es, quiero ponerme en la piel de alguien que es Shia. Es decir, yo creo que el imam Ali alayhi salam es el heredero legítimo, es digamos el imam, etc. ¿Cómo puedo explicar que él colaboró y bendijo a Abu Bakr, a Umar, a Uthman, y colaboró con ellos, les aconsejó, era uno de sus ministros? Por supuesto,
y aprobó sus decisiones de la recopilación del Sagrado Corán y estuvo en los ejércitos de general y estuvo asesorándoles y estuvo en el grupo de Ashura, de la consulta con ellos y les dio la pleitesía, les dio el bay'a y reconoció su mandato y su legitimidad y hubo también, digamos, el casamiento entre ambas familias, ¿no? de Omar con la hija de Ali, etc. Y esto es contradictorio. ¿Cómo lo explican los todo esto lo niegan de entrada, todo esto lo niegan. Y o el dicen mismo, que lo hizo por taqiyya también. Y también hablan de la cuestión del taqiyya, que es camuflarse y hacer, manifestar algo en contra de tus creencias hasta que llegues al temkin, hasta que llegues al poder y poder tomar la venganza y imponerte, pues ahí lo hacen. Incluso ellos cuando van al Hajj, los Shia al-Ithna Ashariya, los imamitas, cuando van al Hajj, claro, rezan detrás de los aimma del Haram, que son sunna, y para ellos, nosotros somos nawasib. Nasiba significa que nasab al-ada es que hemos declarado la enemistad a la familia del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por lo tanto, todos nosotros somos kuffar y palabras del mismo Khomeini también en su obra, que al-Nasibi merece ser asesinado, su dam es halal, su dinero es halal y de su dinero hay que sacar el hummus para ellos y no merecemos ninguna misericordia. Por lo tanto, ellos creen que somos peores que los enemigos declarados del Islam, como pueden ser otros enemigos que puedan ¿Sería tener. esa una de las razones por las que no se permiten nombres como Abu Bakr, Omar o Uthman en Irán actualmente? Es que para ellos insultar a Abu Bakr, o en Irak incluso se está matando. En Irak hoy en día se están matando, hoy en día los iraquíes suníes están cambiando sus nombres, hacen gestiones administrativas para cambiar los nombres. Si te paran en Irak, las milicias chiíes, si te paran en Irak con un DNI que lleva el nombre de Omar o Abu Bakr as-Siddiq o uno de los sahaba considerados unánimemente para ellos kuffar, te matan, te asesinan directamente. Hay estadísticas que hablan de que entre el año 2003 y 2006 fueron asesinados más de 100.000 suníes en Irak simplemente por la identidad. Solamente por la identidad, solamente por las milicias al llevar un nombre sunita. El Mohammed Said, te ruego, digamos, la máxima brevedad, Vale. casi cada pregunta, digamos, con lo que quedarnos. Vale. Otra de sus creencias es el imamato. Por ejemplo, cuando dicen el imam es infalible, ¿qué quiere decir? Pues todo lo que dice es verdad y todo lo que hace es verdad y tiene la misma consideración que la palabra de Allah. Incluso algunos lo divinizan y creen que Allah subhanahu wa ta'ala se fusiona en su cuerpo y manda a través de ello y es sugerente en la tierra. Y todo esto es falso. ¿Por qué necesariamente son 12? Y no más ni menos. Porque son los descendientes hasta donde llega, digamos, para ellos los descendientes, los nietos del Imam Hussein. ¿Quién es el Imam al-Mahdi alayhi salam? El Imam al-Mahdi para ellos es Muhammad ibn al-Hassan ibn Ali al-Askari, que es el último nieto, siguiendo la cadena de los 12, que falleció a los 5 años. Por lo tanto, como no tuvo descendencia para justificar que los imames iban a seguir y simplemente se va a quedar en ellos el gobierno y el poder, dijeron que ha desaparecido, que está camuflado, está ocultado y reaparecerá de aquí a unos 1000 años o 2000 años para establecer el poder acorde a lo que se le asignó a su abuelo. Vamos a ir hacia las prácticas. Una de sus prácticas, evidentemente, denunciables y deleznables es el insulto a los sahaba. Insultar a los sahaba es kufr para nosotros según porque contradice el Corán. Contradice el Corán y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam habló de la generación de los sahaba, que es una generación muy considerada en el Islam. Son los que han luchado con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han protegido el Islam, nos han transmitido el Islam. Ellos adoran a Allah subhanahu wa ta'ala a través del insulto de los sahaba. Para ellos, si insultas a Abu Bakr as-Siddiq, insultar a Abu Bakr as-Siddiq y a Omar y a Aisha después de cada salah es de las mejores obras a través de las cuales se acerca uno a Allah subhanahu wa ta'ala. Tiene otra práctica que es taqiyya, la acabamos de pasar rápidamente, pero taqiyya es una especie de hipocresía, de engaño, de estrategia, ¿no? Que es demostrar lo contrario de lo que pienso y lo que creo, ¿no? Si creo que los sunitas son enemigos y son de lo peor y hay que matarles y hay que robarles, etc. Si yo no puedo hacer eso, muestro amabilidad, participación, cercanía, convivencia, que somos hermanos, que tenemos que ser lo mismo, tenemos que luchar por lo mismo,
tenemos que buscar lo común entre todos, solamente tenemos pequeñas diferencias históricas, tenemos diferencias jurídicas, etcétera, pero en el momento que pueda y tenga poder, voy a aniquilar a todo aquello que va en contra de mis creencias. Es lo que estamos viendo en Irak. Por ejemplo, el matrimonio mutua. ¿Qué es el matrimonio mutua? Matrimonio mutua no es un matrimonio ni siquiera, sino es un adulterio camuflado, que es coger una mujer y darle una cantidad de dinero acorde a un pacto de una duración determinada, ¿no? 15 días, 30, un mes, 2 días, 1 hora, a cambio de dinero, y lo consideran de Kamal el-Iman. Si quieres perfeccionar tu creencia, debes de hacer esa práctica, y aquel que no hace la práctica del muta, su imán es incompleto, ¿no? Y aparte de eso, aprueban el abuso a menores, incluso a bebés, ¿no? Lo que es el mufajada, lo que es prácticas denigrables, banales, que no se aceptan ni siquiera en otras ideologías, sin hablar de las religiones. زواج المتعة. Ashura, por ejemplo, que es un día en el que los musulmanes festejan la salvación de Dios a Moisés y al pueblo de Israel, y el haberles abierto el Mar Rojo, etc. Y también recordamos el martirio del Imam al-Hussein alayhi salam, y nos entristecemos. ¿Estas prácticas que estamos viendo en la tele? Esto es totalmente antiislámico, esto es una barbarie, es una vergüenza, es algo que mancha la imagen del Islam. Utilizan los medios hoy en día para tacharnos de lo peor. Según ellos es una lamentación por la muerte, por el martirio del Imam Hussein, y realmente es porque se sienten culpables, ¿no? Por haberle traicionado, porque él se iba a llevar a cabo esa revolución en contra de la dinastía Omeya con el apoyo que le habían prometido, pero le traicionaron y le dejaron solo. Entonces cayó mártir radiyallahu anhu arda. Entonces, lamentando su muerte, salen cada 10 del primer mes del calendario islámico durante varios días a hacer esos festejos, esas Husainiyat, tanto en las mezquitas como en las calles, pues demostrando su indignación y dando su sangre y maltratando su cuerpo en señal de luto por el martirio del Imam Hussein. Y eso no tiene ningún fundamento, totalmente contradictorio a las bases del Islam, a las recomendaciones del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam respecto a la muerte. No hay que lamentarse de esa manera, no hay que, digamos, tirarse de los pelos, ni gritar, ni romper nuestras vestiduras, ni maltratar nuestro cuerpo, sino hay que aceptar el destino de Allah subhanahu wa ta'ala. El Imam Hassan radiyallahu anhu arda, si cayó mártir, que Allah subhanahu wa ta'ala lo acepte, y es uno de los señores, de los jóvenes del Jannah, como mencionó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es nieto del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiene una consideración, Ahl Sunnah lo amamos, le tenemos una consideración muy especial, como toda la familia del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero también los sahaba, y esos conflictos, esas diferencias y esos malos entendidos que ocurrieron entre ellos es voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala, es destino de Allah, y es lo que predeterminó Allah subhanahu wa ta'ala, y Allah es quien se encargará de juzgar a quienes tenían razón y a quienes no. No nos compete a nosotros, ni es una obligación religiosa nuestra indagar en quienes tenían razón o quienes no, ni nosotros tenemos en nuestras manos juzgarles, ni mucho menos hacer ese tipo de prácticas. Justamente estas prácticas, y porque la cercanía de las fechas, seguimos incluso en la Semana Santa, estamos en el lunes de la Resurrección, nos recuerdan un poco la Semana Santa. Si no tiene origen cualquiera pensaría que su origen sería... Muchas de las creencias de los Shia se basan sobre otras creencias de otras ideologías que afectaron, ¿no? Esa tendencia, ¿no? La relación con los persas, la relación con los judíos, y también con la ideología cristiana en ciertos aspectos. Quisieron destacar por encima de Ahl Sunnah wal Jama'a en sus creencias, adoptando tendencias, ritos y creencias de otras civilizaciones como es la persa, la judía y la cristiana. De hecho, tengo entendido, he leído en alguna parte, para ellos la norma es diferenciarse. Diferenciarse de Ahl Sunnah wal Jama'a. Cualquier cosa que hagamos nosotros tiene que ser lo contrario, porque somos de lo peor para ellos, lamentablemente. Voy a terminar con una pregunta, con dos. De forma muy breve las dos, por favor, porque nos están diciendo que estamos fuera de tiempo, y es:
¿Se puede decir, generalizar, que los Shia no son musulmanes? Hablar de los Shia categóricamente que no son musulmanes no sería correcto, ¿no? Porque nuestros sabios diferencian entre las creencias en los diferentes grupos. Por ejemplo, el Zaydíes no son considerados no musulmanes o fuera del círculo del Islam, porque son muy cercanos a las creencias de Ahl-Sunnah wal Jama'a en el usul y en el furu', en ciertos aspectos que no, digamos, tienen... no atentar contra el Islam. Eso es, no tienen mayor importancia. También diferencian entre el aspecto de los grupos extremistas y este tipo de grupos como el Zaydía. Y dentro de esos grupos, los que son los ideólogos, los que adoptan esas creencias a conciencia, y sabiendo lo que hacen y lo promulgan, lo difunden y pretenden expandirse a través de ello, y los que por tradición, por ignorancia porque es lo único que saben. o porque es lo único que saben, porque un niño que ha crecido en un ambiente chií, que es lo que le han inculcado desde su nacimiento hasta fallecerse, pues no es lo mismo que aquella persona que ha estudiado, que ha buscado y rebuscado y está difundiendo esas barbaries y esas desviaciones, etcétera, ¿no? Eso hay que dejar ese matiz claramente. Y la última sería, porque muchas personas evidentemente nos apresuramos rápidamente a juzgar y a hablar, pero sin base y sin conocimiento. Un consejo a otras personas que nos están viendo, que ahora, en esta hora, han sabido un poco más sobre el Shia, ¿qué precauciones deberían de tener a la hora de tratar el tema? Yo insistiendo en que primeramente no podemos hablar de Sunna y de Shia de entrada, sino es que estamos hablando de un 10% frente a un 90%. Diferenciar entre también las agendas políticas y entre, digamos, el uso de la religión en ciertas estrategias políticas, en ciertos focos del mundo hoy en día. Cuando hablamos de Irán, cuando hablamos de lo que está ocurriendo en Irak, cuando hablamos de Siria, cuando hablamos de Líbano, ¿no? Cuando hablamos de Yemen hoy en día, por supuesto, pues es diferente. Si hablamos de Shia como una escuela jurídica, es una cosa cuando hablamos del aspecto del fiqh, y cuando hablamos del Shia como una tendencia política, como una expansión de predominio persa basado sobre unas creencias paganas, una reconquista de un auge histórico, etcétera, y un odio y una enemistad hacia los musulmanes y hacia los árabes sobre todo, bajo el pretexto de Sunna y Shia, es otra cosa. Por lo tanto, debemos de informarnos, pero lo que hemos dicho es importante para sacar el juicio. Tampoco debemos de caer en esas llamadas del acercamiento abierto sin ningún fundamento. Hay que saber de qué estamos hablando, teniendo en cuenta el taqiyya, teniendo en cuenta las creencias, teniendo en cuenta el imamato, teniendo en cuenta las fuentes del Islam, que es el Sagrado Corán y la Sunna del Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y luego está a la vista lo que ocurre hoy en día en el mundo. Lo que pasa en Irak es una prueba, lo que pasa en Yemen es otra prueba, lo que pasa en Siria es otra prueba. No podemos fiarnos, ni mucho menos, pero tampoco tenemos que entrar en una psicosis para declarar a todo el mundo como enemigo. Mohamed Said, muchas gracias. Gracias a ti, Barakallahu Fik. Nosotros volvemos con ustedes el próximo miércoles con Majalis, pero para hablar en profundidad de lo que está pasando en Yemen y desgranar esa realidad religiosa y sobre todo política. Hasta el miércoles, sean felices, nos vemos en Majalis. Assalamu alaikum, buenas tardes. لنا صرح هنا لذنا به فتفتحت أذهاننا